Qué bueno que sigues ahí. Como anunciamos antes de irnos a comerciales, pues tenemos una entrevista sin desperdicio, pero también sin rodeos. Y esto es gracias a Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Está con nosotros el doctor Carlos Collado, doctor en medicina, especialista en oncología nutricional y medicina estética. Su vocación por el servicio y sus inquietudes políticas lo motivaron a realizar posgrado en seguridad social, alta gerencia, gobierno y gestión pública local. Incursionó en el sector público encabezando en Santiago el proyecto de afiliación y entrega de carnet del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Dentro de la administración pública ha desempeñado funciones como médico auditor, gerente regional zona norte del Seguro Nacional de Salud, SENASA, médico encargado del Departamento de Seguros y Auditorías Médicas del Hospital Periférico de Monte Adentro. Hoy es un reconocido dirigente político y miembro de la Dirección Nacional del Partido Justicia Social. ¿Y quién mejor que Carlos para hablarnos de SENASA? Bienvenido, Carlos. Saludos, Patricia. El tema de la semana, y aquí se habla sin rodeos. Para nosotros es un honor estar aquí acompañando a dos amigos. Pero este es un tema que es bueno desarrollarlo, lo del SENASA. Ha pasado la semana entera entre dimes y diretes en las redes sociales, pero realmente el SENASA es un instrumento que se debe de cuidar en la República Dominicana. El mayor logro social que ha tenido la República Dominicana en materia de salud y de aseguramiento se llama el SENASA. Pero esto fue creado por la ley 8701 y ha sido un proyecto que ha ido escalonadamente creciendo. Se crea lo que es el sistema dominicano de la seguridad social. El órgano rector es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. La misma ley crea lo que es la AFP, el Fondo de Pensiones, la ERL, el Riesgo Laboral, la ARS, que son las administradoras de riesgo de salud, y crea la TCS, la Tesorería de la Seguridad Social, y crea también la DIDA, lo que es la Defensoría de los Afiliados, y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. La CISARRIL. La CISARRIL, que es la superintendencia que rige el sistema. Entonces, esto viene dado desde que en el 2001 se crea la ley, inmediatamente se crea la ley, duran unos años para ponerla en ejecución. Escúcheme, en el gobierno de Hipólito Mejía comenzó un plan piloto para afiliar a todas las personas más pobres del país en la región sur. Se llegó a un promedio como de 44,000 afiliados. En este entonces, cuando hay un cambio de gobierno, sigue el SENASA funcionando, pero se va haciendo de manera escalonada. ¿Por qué? Porque para tú meter un afiliado, ya sea al régimen contributivo, régimen subsidiado, se necesita una plataforma económica. Hay un per cápita que hay que pagar por cada afiliado. Entonces, hay una institución que se llama el SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, que era quien captaba el nivel de pobreza en la República Dominicana. Entonces, ellos iban y censaban los hogares. Entonces, de ahí era que se le daba un listado al SENASA de esos hogares más pobres del país, porque realmente el SENASA es una institución sin fines de lucro, a diferencia de las otras administradoras de riesgo en salud. Entonces, para buscar y darle ese beneficio a la gente más pobre, así fue creciendo. En el año 2007 todo fue escalonado. En el régimen contributivo entró en el año 2007. El contributivo, para aclararle a lo que nos están viendo, es el que paga de manera privada, que Sí. ahí se vuelve un poco como las otras ARS, es el que uno paga. La ley Patricia, realmente... Patricia, yo lamento tener que interrumpir a Carlos por la explicación que tú dabas. Porque Carlos llegó y le entró, fue sin rodeo.
Ah, porque a él al le dijimos tema. que viniera a hablar así sin Y rodeo. por lo general, Carlos, yo siempre le tengo que agradecer primero tu tiempo de estar con nosotros aquí hoy domingo en la noche, de haber aceptado precisamente por el tema por la importancia que tiene. Y cuando Patricia me dijo que tú fuiste el director regional de SENASA, entonces no había otra persona más idónea, santiaguero, político, que supiera del tema. Y de verdad que te agradezco en nombre de todo el equipo que viniera con nosotros hoy. Pero yo sé que tú tenías el tema corriendo del plan subsidiado y el plan contributivo, pero tú mencionaste algo que tenía que ver con que el plan de SENASA nace con la idea de ser un plan sin fines de lucro. Y en el 2007 que realmente se comienza, o sea, inicialmente es así. O sea, Sí, no, SENASA nace con la intención de... SENASA es sin fines de lucro. Es la única ARS que es sin fines de lucro. Porque incluso del 100% del dinero que entra a SENASA, solamente el 10%, así lo estipula la ley 8701, el 10% es para gasto administrativo. Pagar sueldo, comprar equipos, comprar vehículos, echar combustible, Pero pagar nómina. SENASA contributivo... No, es que ahí voy. Ah, ok. Es que no hay una separación. SENASA es SENASA. Hay dos regímenes. Solo que con el contributivo es que entra el dinero a SENASA. No, Tampoco. tampoco. Déjeme explicarle. Ok. Hay 3 regímenes de salud que lo contempla la ley. Está el régimen subsidiado, que son las personas que el Estado Dominicano subvenciona, Ok. que son los más vulnerables del país. Ok. Está el régimen contributivo, que es el sector formal de la economía. Todo el que tiene un salario va al régimen contributivo en la parte formal. Ok. Y el régimen contributivo subsidiado, ese nunca ha entrado en vigencia. Okay. ¿Y cuál es Nunca. ese? ¿Cuál es ese? No es que nunca ha entrado, está contemplado en la O ley. sea, ¿y qué esos se son- contempla? No, ¿Cómo esos sería? son Los informales. los informales. Esas son las personas que un abogado liberal, profesional, que tiene su despacho, un motoconcho, las personas que están en cualquier, en el hospedaje, aquí en Santiago, en cualquier lugar donde pueda, pero lo que no se ha hecho es, se ha establecido es el sistema de cómo recaudar el dinero de esas personas. Pero son el 56%. O sea, el 56%, las personas que faltan por asegurar, están en ese régimen. Pero ese 56% son los que evaden impuestos. Claro. Claro, porque Son están en los El ese sector grandes informal. evasores a los que Pero, el ok, gobierno pero tiene entonces- que caerle atrás. Ahí viene. No por el tema de SENASA, Vamos ni a por hacer- el tema del plan contributivo. Permiso, que me Es quebraron que no el pagan SENASA. impuestos tampoco. Me quebraron el SENASA, volvemos. Entonces en el 2007, aquí se me ríen Óyeme, Carlos, cómo se expresa esa compañera de la base del PLD que quebraron a SENASA. Espérate que Carlos Señores, está pero aquí. qué daño le ha Permiso. cogido a la Va- oposición, Carlos, de querer decir que SENASA está quebrado. Vamos a seguir con el contexto histórico. Sí, vamos a seguir. Carlos, perdónanos, No, Carlos, no, que no, a no. ella siempre se le sale ese tema. se le sale Sí, por sí, los poros. sí, sí. No. Seguimos en el 2007, Carlos, seguimos en el 2007. Pero recuerden que la AFP, el Fondo de Pensiones, también con todas las personas asalariadas y el régimen contributivo comienzan a funcionar de manera correcta. Ok. Pero lo primero que comenzó a funcionar fue el régimen subsidiado. En el sur, en Barahona, 2003 por ahí. Y se llegó a un promedio de afiliación de 44,000 afiliados en esa zona, porque era un plan piloto. Un plan piloto Era en una- las zonas más vulnerables, la Exacto. parte sur. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Este es el instrumento, SENASA, de protección social que todo dominicano debe de cuidar. Ok. Porque ahora se han destapado muchísimas cosas, muchísima gente sin conocimiento, solamente porque tienen una red social comienzan a hablar sin saber del Pero tema. oye con lo que salta Patricia, que está quebrado. Sin saber el daño que le crea. Yo Yo voy quiero a- pedirle perdón a todo el público que ese comentario de Patricia, que SENASA está quebrado. Señores, como tú decías, Carlos, un régimen un sistema que hay que cuidar. Por eso que lo Y, cuiden el y administrador. decir algo que no se debe decir, se le hace daño al sistema. Carlos, Volvemos. continúa. Mira qué pasa, mira lo delicado que es esto. Ustedes han escuchado que SENASA, pero
¿Qué diferencia a SENASA, que es una ARS, Ajá. de las ARS privadas? Dos cosas. Que no tiene fines de Que, exacto, al SENASA no tener fines de lucro, las ARS privadas tienen sus ganancias y sus beneficios. Claro. Pero también que SENASA administraría los otros regímenes de salud. El subsidiado, que las privadas no lo hacen, y el régimen contributivo subsidiado, que no ha entrado en vigencia. Okay. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que le pagan, y vamos para que la gente pueda entender un poquito, lo mismo que le pagan a la ARS SENASA, a la Tesorería de la Seguridad Social, es lo mismo que le pagan a cualquier ARS privada. Claro. Llámese Humano, Universal. La que sea. La que sea. Quise mencionarlo para que la gente sepa cuando uno habla de ARS, claro, qué es. O sea, es el pago per cápita. El pago per cápita. Vamos, o sea, lo que le pagan a SENASA, los 1.683 pesos, es lo mismo son como 1.700 y pico. Vamos a redondear los 1.800 en la actualidad, porque eso ha ido subiendo. Claro. A medida que ha ido pasando el tiempo, eran 300 y pico, después 400, y ya estamos en 1.759 pesos. El per cápita por persona. Que eso incluye el núcleo familiar completo. El núcleo familiar completo. Que eso no existía antes de la ley. O sea, aquí la gente, lo que existía era la caja del Seguro Social y lo que existían eran las igualas. Sí, está bien, yo entiendo todo eso. Entonces, vamos al grano. ¿Qué pasa con el régimen contributivo? Cuando se comienza a hablar de esa situación, la gente entra en pánico, puede entrar en pánico. El que tiene un seguro puede decir, pero ven acá, pero si este seguro, como que digan, un banco está quebrado X, la gente si tiene unos pesitos ahí, ¿qué es lo que hace? Coge miedo al sistema. No, lo va a sacar. Claro. Entonces puede venir una estampida de que personas quieran migrar de la ARS SENASA. Eso es peligroso, a ir a otra ARS. Porque ahí es donde viene la situación que tal vez no es el presidente de la República tampoco que debe de abordar este tema, porque el presidente no es un técnico en esa área. El presidente puede, en la locución que yo vi de la semanal, decir cualquier cosa que le dicen. No, al presidente le toca decir los fondos para seguir subsidiando a SENASA. ¿De dónde lo van a sacar? Exactamente. Claro, estoy de acuerdo. Pero realmente el director de SENASA es que debe de dar una declaración que ahí yo puedo decir que no ha dicho nada. Fue muy escueto el comunicado que dieron. Solamente él dice que hubo un aumento de cobertura de 24,000 a 65,000, pero eso no explica nada. Le voy a explicar por qué. Pero esa es la única exposición que yo veo innecesaria que se le ha hecho al presidente. Que lo dijo en la semanal, porque por eso es que han venido las críticas. Pero realmente en la parte del subsidiado, porque la misma palabra lo dice, subsidiado, es porque se subsidia, pero ¿de dónde que se subsidia? Del presupuesto de la nación. Ahí es donde viene. Si va a entrar un afiliado al SENASA en el régimen subsidiado, tiene que tener el soporte económico para entrar al sistema. Porque quien debe de pagarle a SENASA es la TCS. No bueno, el Estado es que garantiza el dinero. Exacto. Y la TCS. Pero probablemente, Robinson, oye esto, que yo no he escuchado a nadie hablar de esto. Esto es una primicia en este programa. Me encanta. Primicia, óyeme, país. Atención, país. El régimen subsidiado tiene más recursos que el régimen contributivo. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿De SENASA? Explícanos claro eso antes de irnos a comercial. Explícanos eso. Claro que sí. Mira, el régimen subsidiado. Las personas deben de asistir a los hospitales públicos. Eso se hizo un estudio al inicio de la ley, hace casi 25 años, cuando se aprobó en el Congreso en el año 2001. Los médicos que trabajan en salud pública, enfermera, personal farmacéutico, conserjes, son pagados por el Estado. Y son las personas que atienden a las personas del régimen subsidiado. Pero si tú te vas a Promesecal, todos los medicamentos que se utilizan en el régimen subsidiado son del Estado. Y si tú juntas el per cápita
que se le da a la institución por persona a SENASA por cabeza, más toda la estructura De salud. del sector salud, sale 10 veces más caro que el contributivo. Mm. Y es Porque verdad. tú vas a un hospital y ahí hay hotelería, hay comida, te ponen la medicina, pero que también en el régimen subsidiado hay un círculo vicioso. ¿A quién es que le paga SENASA el subsidiado? A los hospitales públicos? Sí, No porque es a los médicos mira, privados. Carlos, a la que Pero tú espérate. toques el tema, hay una parte, creo que sí, me está haciendo señas porque vamos a comerciales, pero hay una parte antes de irnos que yo escuchaba, que la gente no sabía, o mejor dicho, es bueno que tú aclares, que los hospitales y los médicos, todo eso fue desconectado del Ministerio de Salud Pública y se pasó al Servicio Al de Salud. SNS. Entonces, como que los hospitales son como si fueran Prestadores de servicio de salud. privados. No, Autónomos. público, pero prestadores de Pero que la servicio gente de va salud. con SENASA, me dijeron que hay que ir con el seguro SENASA que funcione en los hospitales. O sea, Sí, mira, si mira. es público, ¿por qué hay que ir No, con seguro? no, mira qué pasó. Antes existían lo que era el Seguro Social, el IDCS, Ujú. y existía lo que era el Ministerio de Salud Pública. Y los hospitales del Seguro Social trabajaban con una nómina aparte, con un director aparte, y el ministro de Salud Pública Con los hospitales. con los hospitales públicos y con una nómina aparte. Se crea la ley de salud que divide al Ministerio de Salud Pública y manda los servicios al SNS, que es donde está ahora mismo Mario Lama. Mario Lama. Ujú. Entonces, los hospitales del seguro, que estaban aparte, se unifican con los de salud pública. Entonces, se convierte el sistema en que el Servicio Nacional de Salud, como se le llama, SNS, es quien da servicio en todo el país a través de esa plataforma. Se unificó. Se unificó todo. Perfecto. Pero el cuando Ministerio yo de voy Salud- al hospital, es la pregunta, cuando yo voy al hospital, no tengo el seguro de SENASA, ¿me atienden? Claro que sí. Y al hospital, Y por de ejemplo, humano y de vamos, otra ARS. vamos a ponerte, claro, De vamos a seguro ponerte reserva también. Y seguro, claro, Claro. ARS reserva. ARS todas las reserva. ARS pueden mandar sus afiliados, Al hospital. inclusive del contributivo, a los hospitales. Perfecto. Pero, ejemplo- pero también lo atienden gratis. Pero perfecto. Si no lleva seguro. Si No, yo no, no tengo no. seguro, claro. Claro, lo atienden gratis porque tienen su seguro, pero realmente el seguro tiene que pagar esa prestación. Pero No, el la que no tiene pregunta es- seguro lo atienden y de una vez lo afilian al subsidiado. Mira, No, me, no, están- el 100% del subsidiado está afiliado. me están haciendo Oh. señas que tenemos que ir a comercial. Yo te voy a dejar una pregunta en el aire porque en sus casas los televidentes quieren saber todo eso muy lindo, pero ¿por qué es que hay un déficit y hay un retraso y no se le paga a los médicos? Así que no se muevan porque Carlos, desde su experiencia en SENASA, nos va a decir, y además que médico, qué es lo que está pasando. Estamos de regreso gracias a la Cámara de Diputados de la República Dominicana y conversamos con el doctor Carlos Collado, quien fue director regional de SENASA, sobre todo en este momento que SENASA es trending topic. Dejamos una pregunta en el aire. Muy linda la ley, muy lindo el proceso escalonado de ir afiliando. Pero está muy- quebrado, dice Patricia. Muy lindo el subsidiado, muy lindo el régimen contributivo, pero hay un déficit y hay un retraso en los pagos. ¿Qué es lo que está pasando, Carlos? Mira qué pasa. No es ni siquiera la oposición que ha dado esos datos. No me señales Esos como datos, no lo hago. Esos datos están colgados en la página de Ya. SENASA, en sus finanzas, al igual que en la CISARRIL, porque la CISARRIL tiene que colgar todos los estados financieros de todas las ARS. Ok. Entonces, lo que se ha dicho es que hay un déficit de 5,000 y pico, 5,100 y pico millones de pesos, Ujú, y del año 2024. exacto. Carlos, pero ese es el déficit del 2012, del No, 2019. del 2024. No, desde- mira, te voy a... O sea, no, desde el 2012, yo no, tengo no. un video que lo presenté al principio del programa, que en ese entonces, ¿cómo era que se llamaba la directora de SENASA en 2012? No sé de qué me está hablando. Guzmán Hablando de Marcelino, ahora. Guzmán Marcelino era que se llamaba. Guzmán, esa misma, hablando y denunciando que ese déficit que tenía en el 2012 y que no diga a nadie que está quebrado, que eso no puede ser. Ella llamando al pueblo para que
nadie dijera que Senasa estaba quebrado. Sí, pero que no es lo Los mismo que ser hoy déficit. salen como vocingleros. Permiso, que tenemos una entrevista con Estoy Lo con que Carlos, pasa que se es, me lo que olvida que pasa estoy con es, Carlos. mira que lo que pasa, Senasa realmente lo que el llamado de atención es de que Senasa puede tener picos, Ujú, como cualquier empresa. En un mes, en el mes de agosto, por ejemplo, hay un brote de dengue. ujú, No todos los afiliados que están en Senasa se enferman. claro. Generalmente la siniestralidad es de un 35%. De 10, para ponerte un ejemplo, 3 o 4 personas se enferman. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Pero puede ser en un rubro de una situación cuando el COVID, que todo el Ujú, mundo estaba en pánico y que se entró al asunto. Entonces, puede haber meses que Senasa puede quedar en un momento en rojo, ok. pero 2 meses después o 3, Se nivela. todo se nivela. Lo que ha pasado es que al colgar eso del año 2024, se ve que el gobierno hizo un aporte de 3.000 y pico de millones y quedaron 2.000 millones pendientes. Ujú. Ujú, Porque probablemente si esos 2.000 millones el Estado lo hubiese puesto, no tuviéramos ni siquiera hablando, porque el Ok. Estado subvencionó esa parte. Lo que se tendría que ver es si esa situación fue por un servicio prestado o por qué. Yo vi esta mañana a Alma Bobadilla, que fue la primera directora ejecutiva del SENASA, que eso fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Y ella lo que pedía era que Auditorías. una auditoría simplemente por ser el instrumento que nosotros hemos hablado aquí. Con eso no se debe estar jugando. Con eso, gente que no saben del sistema no deben ni de opinar. Muy bien. ¿Por qué? Porque se le hace daño ahora mismo, porque hay una situación de competencia con la ARS privada. Es correcto. Si las ARS privadas quieren aprovechar esta coyuntura, desbaratan a correcto. Senasa. Estoy de acuerdo y por eso te digo ahorita es peligroso y me encantó el ejemplo que pusiste con el tema del banco. Si empieza el rumor de que tal banco está quebrado, todo el mundo saca el dinero y por supuesto Y que ahí hay es un desequilibrio. Tiene muchísimo sentido. Ahora bien, ¿por qué entonces el nivel de retraso en los pagos con médicos y el nivel de retraso en la aprobación de intervenciones de cirugía? Porque entonces, ante este déficit, ante este rumor, ante la inconformidad de los médicos que tienen 6, 7 meses de retraso y un paciente con un procedimiento pendiente que no se lo quieren aprobar, es como que tú me estás jugando todos los números para que el pánico entre por Senasa. Mira, probablemente ahí, Patricia, tú tengas razón en el sentido que hay que revisar, hay que Probablemente yo tenga ponerle razón. Un aplauso. ¿Alguien me da la razón? hay que apretarle un poquito al director de Senasa. Gracias. Porque también en la página de la CISARRIL y en la misma página de Senasa es que dice que los pagos han tenido un retraso de un 15% a un 45%. Entonces, cuando tú a un médico le pagas los 30 días de dado el servicio y ahora tú estás durando 90 meses para pagarle, o sea, 90 días, 3 meses, entonces se ha aumentado. Entonces, incluso, esto no es un tema ni del oficialismo ni de la oposición, es que eso está colgado en las mismas páginas de la institución. Es ahí mi Entonces, preocupación. ¿a dónde hubo una situación que tú lo dices? Ahí fue que el colegio médico, yo vi también que dio unas declaraciones de que los servicios, la plataforma de Senasa se cayó. Entonces estaban mandando a nivel nacional, estaban mandando a todos los pacientes que tenían que ir a hacer una fila a la oficina. Exacto. En vez, ¿cómo se hace? Yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo estoy en mi casa con una receta y yo quiero comprar un medicamento en la farmacia. Yo le tiro una foto a mi cédula y a mi carnet de seguro y le mando la receta. Y ellos me mandan el delivery a mi casa y yo le pago la diferencia. Eso no se podía hacer porque al yo tener que ir a autorizar la receta o el procedimiento, que es lo que Patricia está diciendo, entonces ahí hay una situación que quien debiera de salir a los medios de comunicación y explicar, señores, Robinson, tú eres ingeniero, a una computadora se le mete un virus, tú puedes estar acostado tranquilo en tu casa y amanecer con un dolor de cabeza. O sea, quien debe de explicar la situación de manera responsable
es el director de SENASA. ¿Y dónde está el director de SENASA? En su oficina, trabajando. Mira, Carlos, tú sabes que cuando tú mencionabas ahorita del tema de que hay momentos en que hay picos y Claro. que pueden disparar la siniestralidad, todo el que trabaja en el tema de seguro, y yo tengo algunos conocimientos al respecto, te puedo decir que es cierto. O sea, tú tienes, por ejemplo, para la pandemia, yo recuerdo que los seguros aumentaron en un 50% las primas. Me imagino que cuando tú tienes 5.8 millones de afiliados en el régimen subsidiado que no pagan, el per cápita tú mencionabas que eran 65 pesos, 65 No, el per pesos. cápita del subsidiado son 80 pesos. 290 pesos. Ok, 290 pesos. Ujú. Tú estás hablando de que cuando tú tienes casi 6 millones de personas usando el seguro, dándole cajeta, y sobre todo ahora que el gobierno pudo insertar una cobertura adicional en los planes catastróficos, entiéndase, tratamiento de cáncer, tratamiento de politraumatismo, ese tipo de cosas. Es lógico, por eso se llama subsidiado. Yo creo que, aunque la oposición, y sobre todo a mí me dio apuro, o me dio rabia ver el mismo sector de los médicos hablando de eso. Los médicos, que son los que menos deben hablar con respecto a los seguros. Yo sé que tú eres médico, entonces no te voy a incluir a ti porque yo te conozco, tu familia. Evasores por naturaleza, que no pagan impuestos. Pero bien. Entonces es un estudio de eso. Sí, pero eso es otro tema. Yo entiendo, y qué bueno que tú lo reconoces, que hay factores, que hay picos, pero la realidad y lo preocupante es que hoy por hoy el director de SENASA no ha explicado que quizás con una buena explicación nos pudiera dar tranquilidad a la población, porque al final esto no es un tema de oposición, es como tú dices, esto es un tema de República Dominicana. Aquí ni siquiera los exdirectores saben lo que está pasando en SENASA, porque simplemente hay una planificación estratégica y hay una planificación anual. Entonces, supone, para dar las previsiones de servicios, todo eso debe de estar contemplado. Entonces, aunque haya un aumento, el SENASA tiene que tener la garantía. Las previsiones, claro. La garantía de cuando los pacientes van a recibir el servicio. Entonces, yo entiendo que, y hago un llamado, que quien debiera de explicar antes de que esto siga y pueda hacerle daño al sistema. Señores, óiganme esto. Robinson decía 5 puntos y pico. El SENASA tiene el 73% de los afiliados de la República Dominicana. 5.8 del subsidiado, más 1.832.000. 7.6 millones en total. El 73% de la población de la República Dominicana. O sea, en esa área. Solamente, o sea, estamos hablando de que es una institución, es como la gallina de los huevos de oro. Sí, pero ¿cómo tú puedes la gallina matarla? Pues la están matando, esa es la preocupación. Patricia, están haciendo señas de los minutos que nos quedan, sí, pero tú sabes que Carlos es un dirigente político. Totalmente. Carlos fue aspirante a diputado, ¿verdad que sí, Carlos? Sí, en la circunscripción. Ha ocupado posiciones importantes, tiene una posición importante en el Partido Justicia Social de mi gran amigo y hermano Julio César Valentín, con quien tuve el placer de compartir hace una semana. Me invitó a un almuerzo. Tremendo activo, Valentín. Un tremendo activo. Vamos a entrar a política con Carlos. Sí, que nos queda poco tiempo. Vamos, ¿qué tú le vas a preguntar? ¿A Carlos o a ChatGPT? No, a Carlos. Ok, pues vamos a preguntarle. Carlos, ¿cómo tú ves el panorama político? Bueno, el panorama... A nivel de los aspirantes que se han desatado en todos los partidos. El panorama político en la República Dominicana está definido al día de hoy. O sea, al día de hoy. Porque faltan 3 años para las elecciones. Me quedé en una pieza, definido. Sí, está claro. Sí, y dentro, al día de hoy, pero dentro de los partidos se sabe claramente quiénes van a ser los aspirantes. Ay. Sin rodeo, Carlos. Justicia Social. ¿Tiene un aspirante a la presidencia en el año 2028? Nosotros venimos aliados al... No, pero Carlos, espérate, sin rodeo, Carlos. Mira el logo de nuestro programa, Sin Rodeo. Carlos, va Justicia Social con un candidato propio en el 2028. Eso no se ha hablado. Eso está definido. Pero tiene uno
que es su líder. No su líder, Julio el César presidente del Valentín. partido. Claro. ¿Y el PLD, Carlos? No, miren qué pasa con el escenario político. Si es como lo vemos hoy, hay coyunturas que cambian una cosa de la noche a la mañana. Pero Sí, yo pero al día de hoy, al día de hoy. No, yo entiendo que el PRM gana sin ningún problema en el año Con 2021. ¿Con cualquier candidato? Sí, no con cualquiera. Ah. No con cualquiera se gana. ¿Está República Dominicana preparada para una presidenta? Es una pregunta feminista. No, esa es una pregunta Dirigida. malintencionada. ¿Está República Dominicana preparada? Bueno, eso depende de la mentalidad de cada persona. Ya. Yo te puedo decir... El de varón. No. Yo te del puedo varón. decir, no, inclusive, nosotros somos aliados, pero no pertenecemos al partido. El partido, cuando pero el PRM elija Tú sabes que Carlos, sus candidatos, Carlos ha nosotros sido muy podemos... objetivo en sus opiniones y yo creo que su objetividad le puede decir que dentro del PLD, ¿quién tú vislumbras con mayor expectativa de ser candidato hoy? En el PLD, quien se ve es con mayores expectativas de Francisco Javier. Francisco Javier. Y en el PRD, ¿quién tú crees que tiene las expectativas? Miguel Vargas es candidato eterno. Y la fuerza del pueblo. Y la fuerza del pueblo. Leonel Fernández. Y por encima de Omar. Leonel. Y ¿Qué en tú crees el de Omar? PRM, de todo Omar, permiso. ¿qué opinas de Omar? Ya que tenemos que irnos porque se nos está acabando el No, tiempo. porque lo En que el pasa PRM, con los 25 presidenciables, ¿con cuál tú crees que Lo que gana? pasa es que ahí ya hay otra dimensión, como es el partido que está en el poder y tiene 9, 10 precandidatos, pero hay 2 que son bien fuertes. ¿Cuáles son? David Collado y Carolina. Lo dijo. Señores, sin rodeos, Carlos Collado. Sin rodeo y sin doctor, sueño. Quien fue director regional de SENASA, vino a darnos un poquito de luz en todo esto que está pasando. Gracias por estar aquí y a ustedes por la sintonía con el compromiso de volvernos a ver el próximo domingo.